Quiero traerles una palabra. Me gustaría que pueda repetir todo lo que Dios nos da. Gloria a Dios porque dos nada más están escuchando. Lo vamos a decir para los que están escuchando. Todo lo que Dios nos da es para darle, diga, gloria a Él. Pero levante la mano, gloria a Él. Tenemos que entender que toda situación que nos pasa o todo lo que Dios nos da, la gloria es para Él. No es mérito nuestro, no tiene que ver con nosotros más que para que aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de lo que estemos viviendo. Amén. Cierre sus ojos un ratito, vamos a orar. Amado Jesús, te damos tantas gracias por este maravilloso día en el cual agendaste en los cielos para que se ejecute acá en la tierra, que podamos estar, Señor, todos juntos, unánimes, para poder adorarte, para poder bendecir tu nombre. Nos gozamos en tu presencia, Señor, alabándote, adorándote, y nos queremos gozar a través de la palabra. Queremos, Espíritu Santo, que seas tú revelándonos esta palabra, que seas usando mi vida, Señor amado, para traer ese maná, esa palabra que están necesitando, Señor, la iglesia de Jesús. Te pedimos, Señor, que quites todo tapón en los oídos, que te lleves toda distracción, amado Dios, que todo pensamiento se sujete a la obediencia y al obrar de Cristo, para que podamos recibir la palabra, que es lo más importante que nosotros podemos hacer en este día, porque es tu palabra la que puede crear, es tu palabra la que puede sanar, es tu palabra, Señor, la que nos alienta, la que nos sostiene, es tu palabra, Señor, la que nos da el amor, es tu palabra la que nos fortalece todo el tiempo. Te damos gracias, Señor, en este día. Amén y amén. Yo quería hablarles de Primera de Reyes 17, 1 al 16. La historia todos la conocen, habla de Elías cuando predice la sequía. Dice que Elías era de Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová. Diga, palabra de Jehová. En el 3 dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Creo que en la TLA dice escóndete. En el 4 dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El 7 dice: pasado algunos días se secó el arroyo. Diga, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y en el 8 empieza la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Acá podemos ver que el Señor no solo estaba tratando con Israel, estaba, como saben, el tema de que parara la lluvia por 3 años y medio tenía que ver no solo con que Él estaba profetizando para hacerle entender algo al pueblo de Israel, sino también para que aquellos que creían en que Baal tenía el poder de hacer llover quedaran al descubierto, que era Dios el que tenía el poder sobre la lluvia. Amén. Pero dice que al transcurso del tiempo el arroyo se queda seco. Pero a lo que voy es que cuando Dios nos va a mandar, nos va a dar una palabra. ¿A cuántos Dios le dio una palabra? Todos los que estamos acá, Dios nos dio una palabra. ¿A cuánto no les dijo el Señor: tú y tu casa me servirán? O uno se tomó de esa palabra, o van a ser restaurados, o una palabra que ustedes recuerden. Y de repente la falta de esperanza o el no confiar en lo que el Señor nos ha dado, de repente no entendemos por qué el Señor, si le dijo a Elías que profetizara que iba a parar de llover por 3 años y medio, ¿por qué Él ahora hacía que ese arroyo se secara?
Mire cómo Dios está tratando a Israel, a Elías y a la viuda. A los tres. Por hacer para uno, dijo, van los tres. Y a veces todos entramos como en un proceso. Entonces dice acá la palabra que el Señor mandaba que comieran. Dios sustentó a Elías en ese arroyo de Querit porque él sabía, él había hablado con Dios y sabía que él tenía que hacerle entender al pueblo de Israel que estaban apostatando contra Dios. Estaban entrando en una apostasía. Y que esa apostasía quería decir que se estaban apartando como del Evangelio. Se estaban apartando de las costumbres o de la enseñanza de Dios. Entonces por eso es que el Señor estaba moviendo todas estas cosas. Amén. Dice que el arroyo se secó y cuando se secó el arroyo, Dios le ordenó a Elías que fuera a un territorio pagano, escuche bien, a un territorio pagano habitado por los adoradores de Baal, pero allí Dios proveyó para Elías por medio de una viuda, en el 9, usted lo va a ver, la experiencia fortaleció más la confianza de Elías y en la providencia de Dios. Y a veces ocurren necesidades o adversidades en nosotros, sobre todo en los creyentes, pero es la voluntad de Dios, porque a través de esas cosas, de esas experiencias, el Señor quiere ayudarte. Y capaz digas, ¿cómo Dios me puede ayudar con la prueba que estoy pasando? ¿Cómo me va a ayudar si no tengo trabajo? ¿Cómo me va a ayudar? Todo lo que Dios está haciendo es para darle la gloria a Él. Y a veces nosotros nos sentimos así con procesos como este. ¿Y ahora qué le voy a dar de comer a mis hijos si no tengo trabajo? ¿Ahora qué voy a hacer si me están reteniendo el sueldo o no me pagaron lo que me tenían que pagar? Pero esta viuda, miren lo que hizo. ¿Qué hizo? Le dio lo primero al profeta. El profeta representa a Dios. Pero cuando nosotros le damos lo primero a Dios y obedecemos al Señor, el Señor se encarga de que eso no nos escasee, que la harina, que el aceite, que la salud, que nuestra familia. Denle ese aplauso al Señor. Él siempre va a estar con nosotros porque Él es 100% acreditable. Él es 100% verdad y garantizado en lo que Él habla, en lo que Él dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que en medio de cualquier situación nosotros tenemos que alabar a Dios? ¿Cuántos lo hacen? Dios es fiel, Él sabe a quién darle esos dolores de parto. Porque todos no tenemos las mismas pruebas, ¿no es cierto? Todos no las tenemos. Y hay gente que te dice, ¿cómo podés pasar semejante prueba? Hay gente que me dice, ¿cómo podés estar de pie con lo que te pasó? Porque tengo un Dios poderoso, porque tengo un Dios que es fiel, porque estoy enamorada de Jesús y porque intencionalmente todo el tiempo, aunque no entendí en su principio, me sumergí una y otra vez en su presencia. Una y otra vez le decía, Señor, no lo entiendo, pero necesito experimentar el consuelo. Y así tiene que pasar. Lo que sea que estés viviendo, tenés que decirle, no lo entiendo, Señor, pero quiero intencionalmente que me enseñes a orar por esta situación. No podemos quedarnos en el lamento, no podemos quedarnos en el proceso que estamos viviendo. Esa situación que estamos pasando es para crecer. Es para crecer. Nunca Dios nos va a enviar algo para que nosotros nos desmayemos y quedemos muertos. A Elías no lo mandó a hacer algo para morirse de sed. No, lo mandó ahí porque de ahí tenía que enviarlo a una viuda que estaba necesitada. Y seguro que lo que estás pasando, Dios te dijo, hace esto, orá por este lado, volvé a la casa del Señor. No te enojes por lo que estás pasando, no te rebeles o tenés fe y de repente te vino algo peor. Y me dijiste que no haga esto, Señor, y ahora tengo que ir para esos lados. Es porque Dios quiere glorificarse en lo que estás viviendo. Es que el Señor quiere usar tu vida para predicarle a alguien que esté pasando lo que vos estás viviendo. Y es que nosotros reflejamos a Jesús. Nosotros somos lo que reflejamos. Por eso la gente viene y te dice, ¿cómo haces para estar como estás? ¿Cómo haces para seguir adelante? Porque mi Dios es poderoso. Amén. Hoy sacaba cuenta de
¿Cuántos días habían pasado del año? 147 días ya pasaron de este año. Y nos quedan 219 días. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Hágase usted esta pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer con lo que falta para que termine este año? ¿Tiene proyectos? ¿Dios está en esos proyectos? ¿Dios está en esos pensamientos? ¿Qué tiene pensado en estos 219 días que queda? ¿Quiere seguir en la misma condición? ¿O quiere decir, no, el año pasado hay cosas que no hice, el año pasado me ofendí y me fui de la iglesia y no podía volver? Este año no tiene que ser igual. Este año tiene que salir más que vencedor y más que vencedora. Este año usted tiene que crecer. Este año usted tiene que ir hacia adelante. Nosotros tenemos la buena noticia. Muchas veces nos preguntamos por qué nos vamos a esconder. Porque Elías, como le decía en la TLA, dice que escóndete, le dice la palabra. Pero a veces nos tenemos que esconder. Pero nos debemos esconder en su presencia. A veces tenemos que escondernos en su presencia. Les decía recién que Elías no escuchó cualquier palabra, escuchó palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros no vamos a buscar la palabra de Dios. Es que es mejor ir a la hermanita que pasó lo mismo que yo, pero resulta que la hermanita o el hermanito ya no se congrega. ¿Qué es lo que puede darte de buena noticia? Nosotros tenemos que ser los de las buenas noticias, como lo fue Elías, que capaz que lo primero que le dijo fue que le diera todo lo que tenía o un pedacito de lo que tenía, porque ese era el comienzo de esa buena noticia para la viuda y para su hijo. Pero no terminó todo ahí, porque no es que solo Elías fue para sustentarle la harina y el aceite, sino que sigue hablando y de repente dice que el hijo de la viuda se puso mal, se enfermó y falleció, murió. Y ella va a Elías y le dice lo que había pasado con su hijo. Y Elías dice que se fue. Primero Elías en una parte le pregunta a Dios como que por qué lo llevó. Yo estoy parafraseando lo que la historia es, pero usted la puede leer en Elías 17, todo el capítulo. Y dice que Elías también preguntó, ¿me trajiste acá para que esta viuda también pereciera con su hijo? Pero ahí Dios le está diciendo que Él quiere glorificarse, que Él quiere glorificarse. Dice que Elías 3 veces se tiró encima del muchacho y él resucitó. Dice que el Señor volvió a darle la vida. Amén. Y a veces va a pasar eso, que capaz que otra vez la situación que estás viviendo y decís esto no se termina más, no sé cómo voy a seguir. Escucha a Dios. ¿Cómo vas a seguir? Escuchando a Dios. No es que es muy pesado lo que estoy viviendo. Escucha a Dios. Elías supo escuchar a Dios. Todo el movimiento de Elías fue porque él escuchó a Dios. No podemos pretender que Dios nos bendiga. No podemos pretender que Dios haga algo si nosotros no conocemos la voz de Él. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Debemos movernos con la palabra que Dios nos da. ¿Quiénes se están moviendo con la palabra de Dios? Ni levante la mano ni diga, eso es personal de uno. Pero solo hacete esa pregunta, ¿me estoy moviendo con la palabra de Dios? Cuando te viene la mala noticia, cuando hay una situación en tu casa, ¿cómo la solucionás? ¿Con la palabra que Dios te dijo? ¿O decís, empezás a agredir, o empezás a discutir, o rompés todo, o te enojás en el trabajo? No sé lo que estás viviendo, pero si escuchaste a Dios, tu reacción va a ser diferente. ¿Sabes cuál va a ser tu reacción? El Señor es el que está conmigo. El Señor no me va a dejar ni me va a desamparar. Esta prueba es porque Dios quiere decirme algo.
ni siquiera te vas a ofender con el Señor. Seguramente el escuchar a Dios va a hacerte aprender del Dios que conocemos, no el que oímos. Lo tenés que conocer. En este proceso, desde que mi esposo no está, conocí un Dios diferente. Conocí a un Dios que restauraba matrimonio, un Dios que hacía liberaciones, sanidades, milagros físicos. Pero ahora tenía que conocer un Dios que consolaba a través del Espíritu Santo. Y realmente se lo puedo decir con tal seguridad, iglesia, que hoy siento una paz dentro mío, siento una confianza dentro mío, que no me fue fácil, pero día y noche busqué intencionalmente a Jesús. Primeramente lo que le dije fue: perdóname por haber puesto a mi esposo primero. Y muchas veces nosotros ponemos primero al que vemos. Yo no quería. Un montón de pastoras me hablaban desde el lugar que ellas estaban, porque son viudas también. Yo me negaba a creer esos procesos de luto que dicen la primera etapa, la segunda etapa, la tercera. Si lo tenía que pasar, claro, lo iba a tener que pasar. Pero yo le decía todo el tiempo: Señor, yo quiero ser la diferencia. Yo no puedo esperar hasta el tercer, quinto etapa no sé ni cuál es el quinto, estoy tirando solo por tirar. No sé cuáles son las etapas que vienen, pero yo quiero estar sana. Yo no me quiero quedar en esto. A los 5 meses de mi esposo, yo sentía que no iba a salir de esto. Porque aunque me reía, jugaba, venía a la iglesia, adoraba, lavaba, limpiaba, hacía cosas por estar bien, dentro mío tenía algo que no me dejaba estar completa. No me dejaba sentir gozo completamente. Pero hoy puedo decirle que tengo el gozo del Señor. Hoy tengo paz. Cuando recordaba algo de mi esposo, lloraba. Caminaba en la calle, lloraba, porque acá estuve, porque acá hicimos, porque acá estaba. No podía ver fotos, videos. Y cuando me aferré plenamente a Dios, decía: Señor, yo no quiero ver una foto y ponerme a llorar. Yo no quiero ver un video, pasar por un lugar y decir: ay, acá estábamos, acá hicimos. Hoy paso por ese lugar y digo: gracias, Señor, porque acá en este lugar compartí con mi esposo. O paso y no me acuerdo. Y me pasó algo de verdad. El 17 que teníamos el aniversario, el primer día, eran 6 meses del fallecimiento del pastor. Y yo todo desde el día que él no está contaba los días. 1 mes y 2 días, 1 mes y 3 días, así todo el tiempo. Este 17, y venía llorando, todo ese mes llorando hasta que llegaba el 17, quería ir al cementerio. Este 17 no lo sentí de esa manera. Este 17 sentí paz. Me puse a orar y le dije: gracias, Señor, gracias por estos 6 meses, porque en estos 6 meses Él está en tu gloria, Él está en tu presencia. Gracias porque se sigue el legado que Él dejó. Gracias, Señor, porque nos están levantando. Pero de eso se trata. De eso se trata, poder ver la prueba, la lucha, la dificultad que estás viviendo y glorificar a Dios. Es aprender del Dios que conocemos y no solo oímos. Estas pastoras me daban muchos consejos, pero yo no quería solo eso que oía, yo quería conocerlo en esa área que estaba pasando. Y hoy puedo decir que conozco a Jesús de otra manera. Para mí Jesús es mi todo. Creo que antes no era completamente mi todo. Jesús es mi todo. ¿Cuántos quisieran decir: Jesús es mi todo? Tenés que experimentarlo. No sé qué estás viviendo, qué estás pasando, pero hacelo parte de tu vida. Hacelo parte de esa prueba, de esa lucha. La obediencia total al Dios que conocemos es necesario. ¿Conocemos a Dios? Ese silencio dice mucho. ¿Conocemos a Dios? Tenemos que comer la comida que Dios nos da. Aunque estemos en presión,
bajo esas presiones, aunque estemos acorralados, aunque no tengamos fuerzas, ganas, no debemos responder a lo que el enemigo quiere que nosotros respondamos, o la situación o la circunstancia, sino al Dios que conocemos. Tenemos que responder al Dios que conocemos. Tenemos que hablar lo que Dios habla. Cuando obedecemos somos recompensados. Elías le pidió un poco de agua y un bocado de pan. ¿Y qué pasó? Fue recompensado, le dieron el alimento, él tuvo fuerzas, pero también fue recompensada la otra persona. ¿Cuántos de los que están acá sienten que son la buena noticia? Son la buena noticia de tu casa. Porque cuando alguien en tu casa no tiene ganas de nada, recurren a vos, ¿o no? En mi casa, a mi familia, cuando les pasa algo, rápidamente me escriben, rápidamente me llaman, me piden oración por gente de su trabajo. ¿Saben por qué? Porque saben que acá está la buena noticia. Y Dios quiere levantarte como esa buena noticia. A donde tengas que estar, en el trabajo, en el colegio, en la casa, con tus vecinos, en el almacén, que nosotros podamos reflejar a Dios donde estemos. Así como lo reflejaba Elías, nosotros tenemos que reflejar esa buena noticia, lo que estás pasando, que si alguien viene a decirte algo, le puedas decir el Dios en el que estás creyendo. ¿Sabe? Hace un tiempo fui, hace como 2 semanas, a la nutricionista, y hablando todos los datos que te pidan, cada vez que me pedían a mí un dato y tenía que decir viuda, se me partía el corazón, lo decía casi llorando, y ese día me sentía un poco mal. Fue antes de que el Señor hiciera todo ese proceso ya de sacarme de estar angustiada todo el tiempo. Y me pasó que hablando con ella, me pregunta la edad, bueno, me dice que yo no aparentaba esa edad, y cuando me pregunta mi estado civil, le digo viuda, y ella entre los anteojos me hace, ¿viuda? Y bueno, me pregunta cómo pasó, le conté rápido y me dice, nunca más se sale de eso, me dijo, no lo vas a superar nunca más. Lo de la muerte, tengo mi hermana que perdió a su esposo toda la vida, parecía que hablaba de mí, pero con más edad, porque ella dijo, desde chiquitos de novio, el único novio, y todo eso, y ella diciéndome que nunca iba a salir del dolor, del luto y de la tristeza. Entonces yo le digo, pero ¿sabe qué, doctora, por qué pasa eso que uno no puede superar la muerte? Yo no sé si usted cree en Dios, tenía una medalla así de una virgen. Le digo, yo no sé si usted cree en Dios o no, si leyó alguna vez la Biblia. No, pero contame, me dice ella. Le digo, porque en el Génesis dice que Dios creó el cielo, la tierra, todo, pero dice que creó al hombre y a la mujer. Y cuando Él nos creó para ser eternos. Pero ¿qué pasó? La desobediencia del hombre, que le dijo que no comiera un fruto y no hicieron caso, trajo la muerte. Por eso es que no nos podemos acostumbrar a la muerte. Pero los que estamos en el Señor no lo tomamos de esa manera. Porque ella me dijo, estás depresiva, ¿no? No, le digo, no estoy depresiva. Cuando le empecé a hablar de Dios, me dijo, dale, seguí contándome. Fue tanto la atención que me prestó que me puso otro nombre, otra credencial. Cuando voy a pedir otro turno, Jessy me dice, tiene mal los datos. Y entré y le digo, doctora, me puso mal. Y me dice, viste que te estaba prestando atención a vos. Me dice, tengo que volver a hacer todo de vuelta. Pero ¿a qué voy? La buena noticia. Yo estaba ahí, no sé para qué. Yo fui para empezar a cuidarme, a alimentarme mejor. Pero capaz Dios tenía algo para ella. O capaz para llevarle a su hermana y decirle, mirá, ¿sabes por qué no te podés acostumbrar? Tengo una mujer que capaz, le digo yo, que le va a decir, mirá, hace 5 meses y medio es viuda y si vos la vieras como estaba. De eso se trata, la buena noticia. Tenemos que reflejar a Jesús. Cuando tenemos la buena noticia, las personas van a ver algo diferente en nosotros. La viuda reconoció en Elías a Dios.
A mí me encantaría que la iglesia que nosotros donde quiera que estemos puedan reconocer, ahí va una hija de Dios, ahí va un hijo de Dios. Sería hermoso, porque entonces aquel que está mal vendría rápidamente a pedirnos esa ayuda, ¿no es cierto? Yo quiero que te pongas de pie. Y le voy a pedir a los músicos que suban. Yo quiero, iglesia, que dejes de moverte por sentimientos, que dejes de moverte por la situación que estás viviendo y que te muevas por la palabra, te muevas por lo que Dios dice. Si Dios te dijo algo, apropiate de esa palabra y úsalo. Algo que también quiero que sepas, que tenés que venir a la casa del Señor con ganas de buscarlo a Él. Acá nadie se prepara para alentarlos a nadie, no estamos acá para entretener a nadie, estamos acá, yo vengo por la misma situación de usted, a adorar a mi Rey, a mi amado. Yo vengo a esa cita hermosa con Él. Yo no vengo acá para ver qué van a cantar ahora, qué canción, a ver si me gusta o no me gusta, y si no me gusta mejor me quedo jugando con el celular. Tristemente, eso no es escuchar a Dios. Y tristemente, eso no te va a dejar ser la buena noticia, porque vas a salir de acá y vas a tener una prueba y no vas a saber qué hacer. Y resulta que Dios te dio la palabra para que puedas pasar la situación que estás viviendo, pero estabas distraído o distraída, enojada, enojado, ofendido, ofendida. Y eso no te dejó disfrutar la palabra que el Señor te había dado.